Muy bien. Entonces vamos a, bueno, vamos a iniciar la clase. Esta es la clase de Física 481, Termodinámica y Mecánica Estadística 1, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Hoy es martes 08 de junio del 2021. Estábamos viendo ayer las ecuaciones TDS y nosotros partimos de el día de ayer. Nos quedamos, vamos a localizar donde nos quedamos el día de ayer. Jorge, tal vez me ayuda a recordar donde me quedé el día de ayer. Vimos esto, ¿verdad? Que lo vimos. ¿Verdad? Entonces creo que aquí nos quedamos. Entonces les decía yo que dependiendo el juego de variables que nosotros tenemos, cuál par de variables independientes tomemos, vamos a tener diferentes ecuaciones TDS. Podemos tener cualquier combinación PB, PT, TB, de las tres combinaciones, y vamos a tener ecuaciones TDS. Aquí vamos a ver el caso que tomemos T y B como variables independientes. Hoy les puse la tarea 2 a los alumnos ya en la plataforma, y ahí había un problema que iba relacionado con el cálculo de las otras dos ecuaciones TDS, que es el cálculo de las otras dos, además de la que voy a ver el día de hoy acá. Entonces, si nosotros tomamos T y B como variables independientes, entonces nosotros vamos a tener, bueno, que U es una función de la temperatura y del volumen, y que también la entropía es una función de la temperatura y del volumen. Si tomamos entonces la diferencial total de ambas funciones, vamos a tener las ecuaciones 60 y 61 en términos de T y B, la diferencial total de la energía interna y la diferencial total de la entropía en términos de T y B. Y esto nos da entonces la ecuación 60 y la 61. Le voy a tomar esta 60 y esta 61 y la voy a sustituir en la ecuación 59, a donde va DDU y a donde va entonces DDS, ¿verdad? Acá, la ecuación 59, que es esta, ¿verdad? A donde va DDU y DDS, voy a sustituir esos diferenciales y entonces vamos a ver lo que nos queda acá. Entonces nos quedaría aquí esta expresión que sería DDS, ¿verdad? Y esta expresión aquí entre paréntesis que sería DDU, ¿verdad? O sea, aquí esto es exactamente DDS. Y esto es exactamente DDU. Entonces, si agrupamos lo que tiene factor diferencial de T en el lado izquierdo de la ecuación y lo que tiene diferencial de B en el lado derecho de la ecuación, llegamos a la ecuación que tenemos rotulada aquí como 62.
Y entonces a partir de acá, de esta ecuación 62, vamos a diferenciar dos tipos de procesos. Vamos a tomar primero un proceso a volumen constante. En este caso, en un proceso a volumen constante, el DDB es igual a 0. Y entonces lo que queda es que este término que está aquí es igual a 0. Por lo tanto, a lo que llegamos es que la parcial de U con respecto a T a B es T veces la parcial de S con respecto a T a B. Pero nosotros sabemos ya por definición que esta parcial de U con respecto a T a B es la capacidad calorífica a volumen constante. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una expresión para la capacidad calorífica a volumen constante en términos de la derivada de la entropía respecto a la temperatura. Si despejamos, entonces tenemos que la derivada parcial de S con respecto a T a B la podemos escribir como la razón de la capacidad calorífica a volumen constante dividido entre la temperatura. El siguiente proceso es un proceso a T igual constante. Vamos a ver qué pasa en un proceso a T igual constante. O sea, un proceso a T igual constante, lo que cancelamos es esto que está acá. Y lo que nos queda es el lado izquierdo, el lado derecho de la expresión, igualado a 0. Y eso es equivalente a tener entonces que T por la parcial de S con respecto a B a T es la presión más la derivada parcial de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante, la cual es la ecuación 64. Como S es una función punto, o sea, una función de estado, su diferencial es exacta. Entonces, al ser su diferencial exacta, el orden en que tomo la segunda derivada es irrelevante. O sea, si yo tomo la segunda derivada de S respecto a B y después derivo respecto a T, es igual a que yo tomara primero la primera derivada respecto a S, respecto a T y luego derivada respecto a B. O sea, lo que se llaman las derivadas cruzadas, ¿verdad? Las segundas derivadas. Entonces, eso es importante y es una característica de cualquier diferencial exacto. Entonces, 63 y 64, de 63 y 64, ¿qué tendríamos? Vamos a ver aquí que tenemos en 63. En 63 tenemos la derivada de S respecto a T a B. Entonces, si yo tomo la derivada segunda de S respecto a B, respecto a B, y luego le derivo respecto a T, entonces voy a tener que eso es la derivada parcial de CB entre T respecto a B a T. Es lo que les digo acá, ¿verdad? Y eso sería entonces como la derivada parcial de CB respecto a B. CB es la derivada de U respecto a T a B. Entonces esto sería 1 sobre T, segunda derivada de U respecto a T a B. Esta derivada que está acá. Por otro lado, si yo tomo 64, tomamos acá, pasamos a dividir la T al otro lado y tomamos la segunda derivada de S respecto a T y luego respecto a B. Entonces aquí voy a derivar respecto a T a volumen constante, el lado derecho, y entonces eso me quedaría menos 1 sobre T cuadrado por P, porque es la derivada de un producto, más 1 sobre T parcial de P respecto a T a B. Acuérdense que estoy derivando respecto a T a volumen constante. Luego el siguiente término, otra vez un producto. Acuérdense que tengo dividí entre T, menos 1 sobre T cuadrado parcial de U con respecto a B a T, más 1 sobre T segunda derivada de U respecto a B a T. Entonces aquí puedo igualar estas dos y por lo tanto igualo este término que está aquí con este término que está acá y me da una identidad que la podemos escribir entonces como la que está ahí en ecuación 66. Me paro ahí unos 20 segundos para que revisen que la ecuación 66 en efecto es consistente con igualar las dos ecuaciones anteriores, ¿verdad? Acuérdense que aquí al igualarlas se cancelan al igualarla se cancela el término segunda derivada y solamente quedan estos tres términos que están acá.
Son los tres términos que tengo involucrados en esta ecuación. En el paso de acá, lo que despejo de esta ecuación es la parcial de U respecto a B a temperatura constante. Y me queda esta expresión. Está acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, entonces voy a continuar. Vamos a ir despacio. Como le digo, aquí hay mucha sustitución, hay que irnos despacio. Por lo tanto, la ecuación 64, vamos a ver la ecuación 64. La ecuación 64 es tal cual está escrita aquí. Parcial de S con respecto a B a T es igual a P entre T más 1 sobre T parcial de U con respecto a B a T. Entonces, obviamente, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir pues este término que está acá, que es la parcial de U con respecto a B a T, para que nos quede entonces la ecuación que está aquí abajo, que es parcial de S con respecto a B a T igual a P entre T, más parcial de P con respecto a T a B, menos P entre T. El P entre T se va a cancelar, y entonces llegamos a que la parcial de S con respecto a B a T es la parcial de la presión con respecto a la temperatura volumen constante, pero ya nosotros habíamos visto que esa ecuación, esa expresión, este cambio de la presión a temperatura respecto a la temperatura volumen constante, es el coeficiente del módulo de compresibilidad volumétrico con la compresibilidad isotérmica capa. Entonces esta cantidad es beta entre capa, y ya tenemos la parcial de S respecto a B a T, beta entre capa. Entonces esta expresión 67 y la 63 lo voy a utilizar. Miren la 67, ¿cuál es? Es la parcial de S con respecto a B a T, que es beta entre capa, y la 63 es la parcial de S con respecto a T a B, y la voy a sustituir en 61. 61 es esta, ¿verdad? En vez de poner aquí parcial de S con respecto a T a B, voy a poner lo que obtuve allá, igual aquí en vez de parcial de S con respecto a B a T. Entonces, aquí, ¿verdad? En estos dos términos. Y voy entonces a obtener me pasé un poquito. Aquí está. Aquí tenemos la 61. Entonces, parcial de S con respecto a T a B, SB entre T, y la parcial de S con respecto a B a T, beta entre capa. Y entonces, si paso la T, si multiplico por T a ambos lados, tengo T de S igual a CB de T más beta entre capa por T de B. Esta se llama ecuación TDS. Esta ecuación es importante porque nos permite calcular los cambios de entropía en términos de cantidades que son medibles en el laboratorio, como son la capacidad calorífica volumen constante y la capacidad calorífica, y los módulos de compresibilidad volumétrica e isotérmica y la temperatura, ¿verdad? Absoluta. Entonces, estas cantidades son medibles en el laboratorio, entonces podríamos nosotros en principio encontrar el cambio de entropía, ¿verdad? A partir de estas cantidades. Esta es una de las ecuaciones TDS. Como les dije, en la tarea 2 ustedes van a hacer la deducción de otras dos ecuaciones, y eso se hace pues partiendo con la otra escogencia de otro par de variables independientes. Acuérdense que aquí escogimos, o pueden ver aquí, T y B como variables independientes, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a hacer todo el ensayo matemático, que es un procedimiento paralelo similar en la tarea para encontrar la otra ecuación TDS correspondiente. Les voy a enseñar la cara de esa ecuación después, al final de esta página, ¿verdad? Si esta ecuación la dividimos entre T, esta representa el cambio de entropía de un sistema cuando sufre un proceso infinitesimal reversible de T a T más D de T y de B a B más D de B.
en el TDS representa el calor absorbido por el sistema. Pues acuérdense que TDS es de Q reversible, ¿verdad? Entonces, pueden entonces ustedes calcular también el calor a través de TDS, pueden utilizando los módulos, ¿verdad? Y la temperatura, pueden calcular el calor absorbido por el sistema o emitido por el sistema en el proceso reversible. Si nosotros integramos esa ecuación, acá, paso la T para acá, integro, ¿verdad? Integro entonces voy a tener aquí SF menos SI, aquí voy a tener la integral y la integral, y entonces esa expresión quedaría de esta manera, ¿verdad? Que quedaría como la integral de TI hasta TF de CB entre T de T, más el integral de BI hasta BF de beta entre kappa de DB. Esto nos daría el cambio de entropía para cualquier sistema, para cualquier estado de agregación de la materia, no solamente para gases ideales, sino que para cualquier, es general la deducción que hemos hecho. ¿Ok? Y además también nos permitiría calcular el cambio de entropía para cualquier sistema, aunque el proceso sea irreversible, siempre y cuando los puntos iniciales y finales coincidan el proceso irreversible con el del proceso reversible que estoy inventando para poder a calcular el cambio. Suponiendo que CB es constante y si el sistema sigma es un gas ideal, si tenemos un gas ideal, beta es 1 sobre T y kappa es 1 sobre P. Entonces, delta S, el cambio de energía, el cambio de entropía va a ser la CB, que la saco fuera de la integral. Y tengo el integral de D de T, desde TI hasta TF, lo cual da logaritmo natural de TF entre TI. Si sustituyo acá, entonces, beta y kappa, beta es 1 sobre T y kappa es 1 sobre P. Entonces, aquí quedaría P entre T y P entre T sabemos que es nu R entre B, donde nu es el número de moles, R es la constante de los gases y B es el volumen. Entonces, a la hora de integrar, aquí me quedaría nu R de B entre B, como ese número de moles constante sale afuera del integral, y la integral de D de B entre B es logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Entonces ahí tendríamos nosotros el cambio de entropía para un gas ideal. Es el mismo que habíamos obtenido antes nosotros en un ejemplo anterior. La ecuación 69, esta que tenemos acá, es válida para cualquier proceso que una los estados inicial o final. Independientemente del proceso, o sea que siempre y cuando se reproduzca el volumen inicial, temperatura inicial, volumen final, temperatura inicial. Tomando en cuenta la ecuación 66, esta que está acá, parcial de U con respecto a B a T igual a T, parcial de P respecto a T menos P, a B constante. Y vamos a particularizarla para un gas ideal. Entonces, si la particularizamos para un gas ideal, entonces vamos a tener que el primer término, que sería, voy a volverla a mostrar. El primer término sería parcial de P con respecto a T a B por T. Entonces, esa parcial de P respecto a T a B la vamos a sustituir un poquito más arriba todavía. Vamos a encontrar que eso es beta entre kappa.
el P entre T, la T se canceló cuando pasé la T a multiplicar, y entonces me queda acá que eso es T, beta entre kappa. Beta entre kappa es NR sobre B, y NR sobre B por T, por es P. Entonces esto sería P entre T, perdón, esto es P entre T. Entonces tendría T por P entre T menos P, se cancelan las T's, igual a 0, y el resultado que nos da es entonces que la derivada parcial de U respecto a B a temperatura constante es igual a 0. Eso significa completamente en forma directa de que para un gas ideal la energía interna no es función del volumen, y como solamente tenemos dos variables independientes que son la temperatura y el volumen, la conclusión inmediata es que para un gas ideal la energía interna es una función de la temperatura. Entonces es un resultado básico, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen desde su física 200, que se maneja así, que la energía interna para un gas ideal es una función exclusivamente de la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Una reflexión, algún comentario? Voy a compartir por error. Ok, entonces voy a continuar. Por otro lado, la primera ley de la termodinámica nos dice que d'Q, o sea, el flujo de calor, es de U más P de B. Y de la ecuación 60, la ecuación de 60 lo que me da es D de U en términos de T y B. Entonces sustituyo D de U por parcial de U respecto a T. Aquí sería AB por T de T más parcial de U respecto a B a T por D de B más P de B. Entonces, dQ' sería entonces, esto es CB de T más parcial de U con respecto a B a T más P por D de B. O sea, factorizo aquel D de B. Dividiendo entre DT y tomando un proceso isobárico, o sea, un proceso a presión constante. Entonces, al dividir aquí entre DT y tomar a presión constante, el D'Q en DT a P constante da CP. El CB lo copio, acuérdense que dividí entre DT, al tener DB en DT acá y tomar el proceso isobárico, lo que tengo es la parcial de B respecto a T a presión constante, y entonces me queda esta expresión que está ahí para CP menos CB. La expresión 70. Voy a sustituir 66 en 70. Aquí, entonces voy a sustituir 66 en 70. Si ustedes recuerdan, 66, lo que nos da es que esta cantidad que está aquí, que estoy señalando con el lápiz, es, toda esta cantidad es precisamente a T por la parcial de P respecto a T a B. Y aquí no hemos particularizado nada para cualquier sistema. Entonces me queda la ecuación 71, que CP menos CB es T parcial de P respecto a T a B por la parcial de B respecto a T a P. La ecuación 71. Entonces, lo que tomamos ahora entonces es que esta parcial de P respecto a T a B es beta entre kappa, y la parcial de B respecto a T a P es beta por B, de las definiciones de los módulos, ¿ok? Entonces pueden ver ustedes que al multiplicar aquí el beta quedaría T beta cuadrado B entre kappa. O sea que la diferencia entre los calores específicos sería CP menos CB igual a beta cuadrado T por B entre kappa. Beta cuadrado pues es positivo, la temperatura absoluta es positiva, el volumen es positivo y kappa es positivo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un resultado muy general, ya conocido para cualquier sistema,
que CP menos CB es una cantidad mayor que 0, positiva, estrictamente positiva. O sea, CP es mayor que CB. Esa es una demostración general para cualquier estado de degradación de la materia. Si queremos, vamos a ver aquí un ejemplo, cómo calcular el potencial químico para un gas ideal partiendo de la ecuación 57 que teníamos antes acá, ¿verdad? La ecuación 57, vamos a regresar un poquito para que la recuerden, estaba en términos de la entropía molar y del volumen molar. Creo que estaba en la hoja extra. Era una hoja extra que teníamos cuando dedujimos la ecuación de Gibbs-Duhem. No la tengo acá, pero bueno, esa es en efecto. Estaba en la hoja, acuérdense que hay una hoja 3 que no estaba en esta presentación, que se las puse ahí en el portal también ya. Entonces, vamos a ver ese ejemplo del cálculo del potencial químico para un gas ideal partiendo de esta ecuación, que es la ecuación 57. Entonces, también vamos a utilizar y también partiendo del hecho de que S entre nu, o sea, la entropía molar, que ya la habíamos calculado, era CB asteriscado, donde CB es 3 medios de R, logaritmo de T más R, logaritmo de B más constante. Esta la dedujimos anteriormente para un gas ideal. Entonces, esta lo tuvimos utilizando las ecuaciones de DS y también utilizando la ecuación de estado del gas ideal que dice que P por B es nu RT. La capacidad calorífica volumen constante para un gas molar, para un gas ideal monoatómico es 3 medios de R. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Es monoatómico el gas con el que vamos a trabajar. Entonces, la solución es esta última ecuación que está acá, que es la ecuación de estado, el logaritmo de P menos el logaritmo de B, sacando el logaritmo, perdón, el logaritmo de P más el logaritmo de B es nu R logaritmo de T. O logaritmo de nu R menos más logaritmo de T, ¿verdad? Así como está escrito ahí. Separando, ¿verdad? El logaritmo de P lo puedo pasar al otro lado y me queda esta expresión que está acá. Luego, entonces, S entre nu lo puedo sustituir entonces, puedo sustituir aquí lo que obtuvimos antes acá, lo que obtuvimos hace poco acá, y escribir S entre nu como esta expresión que está acá, CB asteriscado logaritmo de T más R, logaritmo natural de nu R más logaritmo de T menos logaritmo de P, más ese sub 0 de nu, donde lo que hice fue sustituir el logaritmo de B, por ese término que está aquí, miren, exactamente eso. O sea que S entre nu va a ser CB más R. Si acá lo que hago es que por el logaritmo de T, ¿verdad? Factorizando el logaritmo de T en estos dos términos, menos R el logaritmo de P, que es este término que está acá, y este otro que está aquí lo puedo escribir como R logaritmo de nu R nada más, copiándolo, y me queda el S sub 0 sobre nu directamente aquí. Me paro aquí un segundito por si, para que vayan observando despacio la deducción.
Entonces, CB asteriscado más R es CP asteriscado. Copio el R logaritmo de P, el R logaritmo natural de nu R lo copio y copio el S sub 0 sobre nu, acá. Entonces voy a sustituir el de nu, como el de nu era la ecuación 57, ¿se acuerdan? Menos S sobre nu, que fue lo que encontré, lo voy a sustituir. También voy a sustituir el B entre nu, ¿de acuerdo? Pues el S sobre nu ya lo redujimos ahorita. Es todo esto que está acá. Y lo que hice aquí fue poner entonces ahora el otro término, que era nu, B entre nu por D de P. B entre nu es RT logaritmo de P por D de P. Aquí. Entonces, si ustedes observan, copio este que está acá, aquí abajo saco factor común D de T y queda el R logaritmo de P más S sub 0 sobre nu. Permítame un segundito acá. No. El que estoy copiando acá es este, ¿verdad? Estoy multiplicando por D de T, es este que está aquí. Menos R logaritmo de nu R, que es este, más S sub 0 sobre nu de T. Y de ahí estos dos, este que tengo aquí y este último que está aquí, es un diferencial exacto. Es el diferencial exacto de RT logaritmo de P. Si ustedes derivan, esto les queda. Bueno, el primer término sería R por logaritmo natural de P. R logaritmo natural de P por DT más RT por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre P por D de P. Entonces eso sería D de nu. Eso sería D de nu, esto que está aquí. Entonces nosotros podemos acá ya ahora integrar, ¿verdad? La integral de esta diferencial total pues es la misma cantidad, por eso da RT logaritmo de P. Estos son integrales directas, ¿verdad? La integral de T da T, y esta es la integral del logaritmo de T de T, que es T logaritmo de T menos T. Y entonces me da la expresión de nu de esa manera. Y entonces aquí en el paso de abajo solamente simplificamos desarrollando los términos y agrupándolos, y obtenemos la ecuación 73. Entonces esta ecuación expresa mu como función de T y de P, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Porque aquí tenemos S0, que es una constante, nu, que es una constante, R, la constante universal de los gases, ¿verdad? Y C sub P. Ok. Si ustedes usaran la ecuación de estado, nu RT entre P igual a B, el término nu R entre P podía describirlo como B entre T, y entonces el logaritmo natural de nu R entre P sería el logaritmo natural de B menos logaritmo de T, ¿verdad? Separando acá, y entonces sustituyen eso, ustedes van a obtener finalmente la expresión que está escrita aquí. Esta expresión es la misma, sustituyendo C sub P como 5 medios de R y C sub B como 3 medios de R, la expresión final es esta que está aquí. Una forma de escribirla es de esta manera, donde se puede sustituir la constante donde se puede sustituir la constante como mu sub 0, o sea, la constante mu sub 0, acá, al dividir entre t, entonces quedaría mu sub 0 sobre t. Eso nada más es para comparar esta expresión que obtuvimos